Hola, Dios se bendiga. Bienvenido a este nuevo episodio de podcast donde vamos a hablar un tema muy relevante con un invitado muy especial, un invitado de la casa. Así es que mantente conectado. Ya iniciamos. Gracias por mantenerte conectado y dispuesto junto con nosotros de ser edificados. Hoy tenemos un invitado muy especial y un tema muy relevante, un joven dispuesto a seguir a Cristo. Así es que aquí te presento a mi invitado de hoy. Hola Manuel, Dios te bendiga, qué privilegio tenerte aquí con nosotros. Hola, pastor. Para mí es un privilegio también y me alegra mucho que me hayan invitado. Gracias por aceptar la invitación y bueno, para los que te conocen saben qué tipo de joven eres, ¿no? Un joven con un corazón para Dios y de verdad nos honra tenerte aquí con nosotros y poder compartir un poco de tu vida a toda nuestra audiencia. Así es que pues para los que de pronto no te conocen mucho, cuéntanos un poco de ti. Bueno, Paz, como lo mencionaste en un inicio, yo soy un seguidor de Cristo, soy un joven, procuro cada vez acercarme a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo y espero poder en algún momento ser un líder. Súper. Y cuéntame, ¿qué estás estudiando actualmente? ¿Qué haces? Yo, Paz, estudio Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. Fue ahí donde me envió el Señor Jesús a estudiar. Súper. ¿Y cuáles son como tus proyecciones a futuro con esa carrera o qué te gustaría ser? Yo la escogí porque quedé fascinado con la política. Yo aspiro a ser un gobernante, un político, y si es la voluntad de Dios, llegar al más alto cargo que es ser presidente. Wow. Vamos a ver si esa es la voluntad de Dios, pero estoy seguro de que sus planes son mucho mejores que los míos. Amén. Así es. De verdad, me alegra mucho que tengas eso en tu corazón y como tú lo dijiste, fue algo que Dios puso en ti. Es un llamado muy especial de Dios para tu vida y como la palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:1, ¿no? Acuérdate, ¿sí? De tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Un joven dispuesto a seguir a Cristo y por eso te tenemos acá, por eso te hemos invitado. Y en la Biblia vemos muchos referentes, muchos jóvenes que decidieron seguir a Dios, acercarse a Dios, que Dios se acercó a ellos y los llamó con un propósito muy especial. Vemos a Daniel, ¿cierto? Vemos pues a José, sí, pues también vemos en el Nuevo Testamento a Timoteo, ¿no? Jóvenes fieles, jóvenes que se guardaron en pureza, en santidad, cumplieron el propósito de Dios, apasionados por Dios, jóvenes valientes que decían la verdad, no la callaban, ¿sí? Aunque fueran perseguidos, jóvenes que fueron luz en medio de las tinieblas, ¿no? Como Daniel en Babilonia, ¿no? Y Babilonia simboliza lo que es confusión, lo que es oscuridad, y él fue luz, estuvo dispuesto a entregar su vida por su convicción, por su fe, ¿cierto? Entonces, pues me gustaría que hablemos un poco al respecto y conversemos sobre este tema. ¿Y por qué crees tú que un joven debe acercarse a Dios? ¿Por qué es la etapa de pronto más importante en que se debe acercar a Dios? ¿Tú qué piensas de eso? Porque el humano desde la juventud empieza a inclinarse hacia el mal. Muchas veces en esta etapa que tengo, recuerdo como con curiosidad cómo era yo cuando era más pequeño. Era más inocente, tenía una mente más pura, no conocía tanto la maldad. Pero a medida que he crecido, lastimosamente el joven, incluyéndome a mí, se envuelve con el mundo.
Pero Jesús nos da una alternativa mucho más poderosa, que es seguirlo a Él y estar firme en su palabra. Para un joven es crucial seguir a Cristo desde su juventud para no perderse. Ujú. En Santiago dice que aquel que no tiene fe es como alguien que no tiene rumbo, que se va de un lado para el otro llevado por la marea. Ujú. Entonces, seguir a Cristo y tener fe en Él es tener un destino, un rumbo fijo. Seguir a Cristo a los jóvenes le da la identidad primordial, lo que son realmente, y no lo que el mundo quiere que sean, ni siquiera lo que ellos mismos quieren ser, sino la identidad que da Cristo, que tiene una comprensión mucho mejor que la nuestra. De acuerdo. Y eso sería paz. De acuerdo. Dijiste una palabra muy importante, identidad, ¿no? Y creo que estamos en un tiempo donde precisamente carece mucho esa palabra, identidad, ¿sí? Las personas no saben quiénes son, y si no saben quiénes son, pues tampoco conocen cuál es su propósito de vida y hacia dónde van, ¿sí? Entonces creo que es clave que un joven desde muy temprana edad conozca de Dios, porque eso le da identidad y le da propósito, le da destino de vida, le da un rumbo, ¿sí? Entonces, y a esa edad hay mucha fuerza, mucha vitalidad, muchos deseos y ganas de vivir. Y precisamente si desde esta etapa se busca a Dios, se va a tener una dirección clara. Por supuesto, va a haber errores, fallas, ¿sí? Decisiones difíciles, pero si Dios es ahí, pues va a dar un norte, va a dar una dirección clara para poder vivir. Entonces es importante que los jóvenes, las personas a muy temprana edad se acerquen al Señor. Yo tuve ese privilegio de muy temprana edad, desde los 8 años, mis papás me llevaron a la iglesia, crecí en la escuela dominical y le doy gracias al Señor por ese privilegio. Otros de pronto no tuvieron ese privilegio, llegaron ya a una edad más avanzada, pero igual es un privilegio a cualquier edad tener a Cristo, ser rescatado por Él, ser salvado, sí, y conocerle, ¿no? Pero si se toma esa decisión de seguir a Cristo desde temprana edad, desde muy joven, pues se va a tener una vida un poco más acertada también en las decisiones y se vive de acuerdo a ese propósito y a ese diseño que Dios nos ha creado. Y bueno, seguir a Cristo no es fácil y desde la juventud tampoco. Hay mucha presión externa y aún interna, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido tus mayores desafíos de seguir a Cristo en tu juventud? Mis mayores desafíos es que las personas que no siguen a Cristo piensan que es mejor un disfrute temporal, rápido. Entonces es común que a uno como joven lo inciten a participar de fiestas que celebran de un modo que no es correcto. Uh-huh. También incitan a tener noviazgos, relaciones con las personas, pero sin ningún fundamento en el amor, sino que buscando El placer. el placer y ya. Entonces, mantenerse firme y no dejar caerse por las tentaciones que todo ser humano tiene es difícil. Y seguir a Cristo no te quita que seas tentado, pero te da la convicción de que tú puedas resistir a esas tentaciones. Y te da la certeza de que esos placeres no son nada, son peor que basura en comparación de los deleites y el gozo que nos da el estar en su presencia. Súper, súper. Si pudieras contarnos una experiencia, algo muy personal, que por supuesto puedas compartir con nosotros, de alguna situación difícil o compleja en tu vida a causa de tu fe. O si alguna vez has dudado o has querido
de una u otra manera abandonar tu fe, o siempre has tenido claro el propósito de quién eres y a lo que Dios te ha llamado? Pues Paz, nosotros tenemos la certeza de que nuestra fe la conseguimos por la palabra. No nacemos creyendo, no nacimos con fe, pero yo fui enseñado desde que estaba en el vientre de mi madre por mi padre Luis Hernando, en la palabra. Saludito a Luchito. Bueno, él me leía mucho la palabra desde que era pequeño, y eso fundó en mí cada vez más como esa semilla. Sin embargo, en la época de pandemia, yo dejé de creer en Dios. Fue una época en la que me aparté de Él, y duré 1 año, 2 años así. Fue unos años muy, muy feos. Fuerte. Pero fue gracias como a Dios principalmente, y que usó a mis padres a llevarme a ir de nuevo a la iglesia, y justamente esta iglesia en la que retomé mi fe. Estar rodeado de otros jóvenes como yo, de escuchar la palabra, de ver la adoración a Dios, mi alma no se pudo quedar quieta. Volvió a surgir ese fuego que tenía desde mi niñez. Entonces es gracias a Dios que volví a creer. Entonces todas las personas tienen esa oportunidad de no resistirse a lo impresionante que es la palabra, y seguirlo. Eso es lo que me pasó a mi Paz. Súper, súper. Qué bendición los padres que están ahí con sus hijos, acompañándoles y ayudándoles en esas crisis de fe, y sobre todo modelando y presentando la palabra de Dios de una manera muy práctica y una manera muy real, muy genuina, ¿no? Y yo que conozco a tu papá, Luchito, sé que así es, y también pues tu mamá, Anita, qué bendición. Y aquí aprovecho y me dirijo también a los padres. Vale la pena perseverar, vale la pena permanecer y seguir batallando y seguir orando y seguir enseñando a los hijos la palabra de Dios, porque a su debido tiempo eso dará muchos frutos. Así es que no te desanimes y mantente firme, y el Señor es el que te da la fuerza y la fortaleza para continuar. Y bueno, ¿cuál fue ese detonante? ¿Sí? Porque nos hablaste que en el tiempo de pandemia te alejaste del Señor, dudaste de Él, en fin. ¿Cuál fue ese detonante, o crees que fue ese detonante que te hizo precisamente tomar esa decisión en tu fe? Pero también, ¿cuál fue el que hizo que regresaras, que volvieras otra vez? Pues en esa época no podíamos ir a la iglesia, y yo perdí toda disciplina espiritual y no buscaba a Dios. Pero por el contrario, estaba muy involucrado en la cultura que me rodeaba, en mis compañeros, y mi única interacción que podía tener, además de mis padres en la casa, era con mis compañeros de clase virtualmente. Y las redes sociales. Realmente me desconecté, y esa falta de constancia hizo que cayera. Pero por otra parte, el quedar maravillado con la palabra de Dios hizo que esa disciplina, aunque no es perfecta de que todos los días, pero sí hizo que se retomara cierta disciplina de buscar de Dios. Principalmente causada por quedar maravillado con su palabra. Realmente la fe, creer en Dios, no viene de ningún impulso humano. No está en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento. Está simplemente en la voluntad del Espíritu Santo y en Dios. Entonces,
fue gracias a Dios, fue gracias a Él que pude retomar el camino y no perderme. Súper, súper. Hablaste de las disciplinas espirituales, ¿no? Interesante esa palabra y de pronto hoy en día pues ya no es como muy usada, ¿no? Pero háblanos un poquito más acerca de esas disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas y cómo te ha servido a ti en tu vida practicarlas? Esas disciplinas son la oración, asistir a la iglesia, buscarlo en intimidad. En la Biblia dice que nosotros, si nos encerramos en nuestro cuarto y buscamos del Señor, Él nos recompensará en lo público. Uh-huh. No es como voy a orar en público para que vean, soy el más espiritual. No, la recompensa que recibirían ese tipo de personas sería un aplauso. ¡Ay, está orando! Qué vana, qué poca sería esa recompensa. Lo que nosotros como jóvenes debemos buscar es la recompensa celestial que sobrepasa toda recompensa material. Esa es la que debemos buscar y para mí ha sido fenomenal tener esa disciplina porque como ser humano que soy, me canso. Esta semana tuve ganas como de rendirme. Y mis sueños, ¿para qué? Dios, hazlo tú eres poderoso. Yo, ¿por qué? Pero justamente cuando estaba en esos momentos como de debilidad, fue orarle a Él, lo que hizo que quedara sorprendido con sus respuestas. Uh-huh. Y es que cuando uno ora al Señor, Él no le responde con palabras así como hablamos tú y yo, Paz, pero Él responde de una manera tan entendible que a uno le queda impregnado, que es como una palabra rema. Entonces, por ejemplo, estaba cansado y no quería ir a la universidad. Se sube una persona a vender dulces y empieza a hablar de Dios. Y recita un salmo de que Dios es tu fortaleza. Es algo que si uno presta atención, Él está hablando y habla todo el tiempo. Entonces, en esta etapa nuestra de la juventud, es un gran impulso, una gran energía el tener esa disciplina espiritual. Ella te va a reconfortar, te va a dar ánimos. Cuando estás caído, Él que es el consolador, te va a levantar. Es el más grande amigo. Entonces, yo los invito a que fortalezcan esa disciplina espiritual porque no tienen mejor amigo que Jesucristo. Y Él los va a ayudar y no los va a defraudar nunca. Él es perfecto. Amén, amén. Hablaste de escuchar a Dios, de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo un joven escucha la voz de Dios? ¿Cómo Manuel, como joven, escucha la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios, primero hay que conocerla. Él dice que Él es el pastor de nosotros, sus ovejitas. Y las ovejas conocen la voz del pastor. Es necesario conocerla porque, como te digo, Paz, Él no habla como tú y yo hablamos con palabras audibles, uh-huh, sino que lo hace de una manera muy particular. Entonces, primero, tenemos aquí en su Biblia la forma más clara en la que Él nos puede hablar. Y es ahí donde podemos empezar a conocerlo. Y luego, ya en nuestra vida práctica vamos a ver que todo lo que está escrito en la Biblia es aplicable. Entonces, cuando tú veas esa aplicación en tu vida del día a día, vas a poder escuchar la voz de Dios. Para mí es muy sorprendente esa palabra rema. En el grupo de jóvenes, por ejemplo, experimenté algo fenomenal. Resulta que por los días cuando lamentablemente le hicieron el atentado a Miguel Uribe, nosotros antes estábamos en el grupo de jóvenes
y hablaron del final de los tiempos. Ujú. El maestro explicó sobre que los finales de los tiempos es como los dolores de parto de una mujer, que cada vez son más constantes. Y él lo relacionó, yo no lo entendía, con los terremotos. Y yo, ¿pero terremotos? ¿Final de los tiempos? O sea, como que no lo entendía, no sabía nada de eso. Luego salí del grupo de jóvenes y mi madre me dijo, hijo, le hicieron un atentado a Miguel Uribe. Yo quedé impactado, porque yo quiero ser político. Después de eso, oramos virtualmente en el grupo por la vida de Miguel Uribe. Y al día siguiente tembló durísimo. Hay otra cosa que nos habían dicho, era que debemos estar despiertos, porque nadie sabe el final de los tiempos excepto el Padre que está en los cielos. Y no podemos estar dormidos, no podemos estar haciendo cosas que no son, porque en algún momento va a llegar nuestro Señor. Y yo al día siguiente me caló mucho esa palabra de que debíamos estar despiertos a lo que va a pasar. Pero yo estaba dormido espiritualmente, pero también estaba dormido foqueado. Físicamente también estaba dormido. Y eso que me había propuesto despertarme temprano. Ajá. Pero lamentablemente lo que me hizo despertar fue el temblor. Ahí yo le agradecí a Dios porque no fue el final de los tiempos, porque estaba dormido. Y luego mi madre me compartió un mensaje. Recuerden que ella me había dicho que le habían hecho el atentado a Miguel Uribe. Me compartió que el versículo que le había aparecido ese día era que era un versículo de Hechos. Después de que ellos oraron, el lugar donde ellos estaban tembló. Entonces fue una forma de hablar de Dios tan tangible, que no pudo haber sido con palabras, pero que caló tanto en mi entendimiento. Y ahí supe que esa es una forma de hablar de Dios, como con los acontecimientos, con las palabras, que si uno pone atención se da cuenta de que Dios está hablando. Así es. ¿Cómo se mantiene un joven fiel en estos tiempos tan difíciles, tiempos de tanta distracción, de tanto entretenimiento, también de tanta confusión, tiempos tan atractivos fuera de todo lo que es el contexto bíblico y de la voluntad de Dios? ¿Cómo un joven se mantiene fiel? ¿Y cuáles consideras tú que son los beneficios de seguir a Dios, a Jesús en tu juventud? Ante tantas distracciones de este mundo, lo único que podemos hacer los jóvenes es mantener fija nuestra mirada en Jesús, clavarla en Él. Y nuestra firmeza en Él será mantenernos en su palabra. Si no estoy mal, está el ejemplo en la Biblia de la casa sobre la roca. Uh-huh. Nosotros debemos fundarnos sobre bases firmes, sobre su palabra. Pero si nos dejamos confundir por lo que está alejado de su palabra, inmediatamente nuestras bases quedarán derribadas. Débiles, sí. Las tormentas, las dificultades nos harán caer. Uh-huh. Pero si estamos fundados sobre la palabra, que es firme, que es nuestra fortaleza, nosotros no hallaremos debilidad ni caeremos, sino que estaremos firmes en Él. Okay. ¿Y esos beneficios de seguir a Jesús, cuáles consideras que son desde la juventud? Los beneficios es experimentar la mejor sensación, el mayor gozo y dicha. Eso es el mejor beneficio. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, que puede sonar algo como impactante, cuando morimos a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros, para que nosotros podamos seguirlo y entregarle nuestra adoración, en ese momento en el que soltamos nuestro propio orgullo y dejamos atrás otros pensamientos que nos distraen, en ese momento podemos sentir la presencia de Dios.
Y no hay un lugar más alto, más grande, como más la canción. grande, un lugar más poderoso que estar ante sus pies postrados. Ajá. Eso es la mejor dicha que todo ser humano puede alcanzar. Y es ahí, en ese momento, el que me hace seguir a Cristo. Y añoro el día en que pueda ver su rostro, ver el rostro de quien me salvó y quien murió por mis pecados. Él también nos dio la dicha de ser salvos. Y ese es el privilegio que no solo los jóvenes, sino que todo aquel en quien Él cree va a tener. Ser salvo. Porque nosotros como cristianos tenemos la certeza de que no estaremos perdidos después de la muerte, sino que tendremos vida eterna. Genial, genial. Gracias, Manuel. El tiempo se va muy rápido. Ha sido un tema muy, muy chévere conversar contigo y todo lo que pues, nos has contado. Y ya para cerrar, un consejo que le darías a los jóvenes que te están escuchando, pero también a los padres, que son padres de jóvenes y de una u otra manera están luchando con estas etapas en sus hijos y que anhelan que sus hijos amen a Dios, le sirvan y le sigan. El consejo, jóvenes como yo, es que no se rindan, que se esfuercen y sean valientes, porque el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, está con ustedes. Y si se fundan en la palabra de Dios, ustedes siempre se levantarán. Y a los padres, tampoco se rindan, sus esfuerzos no son en vanos. Y sus hijos son como saetas. Ustedes deben tener la confianza de que por Dios esas saetas darán en el blanco. Así es. Y bueno, gracias a todos por mantenerse conectados hasta este punto. Si estuviste hasta aquí es porque te ha gustado este contenido. Así que por favor, dale like, compártelo para que otros lo puedan ver. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga. Un abrazo.